Bueno, amigos, hermanos y ministros, reciban un cordial saludo en este momento, dándole la gloria a Dios por la oportunidad que nos da de escuchar su palabra, de aprender, de ser edificados. Estamos dando el tema sobre el origen del conflicto. En el origen del conflicto podemos hablar dentro del tema de batalla espiritual es entender dónde se originó el conflicto. Y cuando estamos hablando de conflicto, estamos hablando, tiene que ver con enfrentamiento. Sabemos que el conflicto comenzó desde que Satanás se rebeló en contra de Dios, pero ese conflicto se consumió en el hombre. Cuando estudiamos lo que es el postrer Adán, el término postrer significa, por ende, uno que vino después del primero, pasando a ser el segundo, sin tener opción a un tercero. O sea, el postre viene siendo el segundo, pero el último donde no hay oportunidad para que se dé más el caso, refiriéndose a Jesús. Cuando hablamos del postrer Adán en cuanto a Jesús se refiere nada más ni nada menos que estamos hablando de un hombre que viene en representación de Adán para hacer cosas que Adán pudo haber hecho, pero que no hizo. ¿Sabía usted que Adán hubiera podido juzgar al diablo en el momento en que éste lo tentó? Porque a eso fue que Cristo vino, a hacer lo que Adán no hizo, o sea, que cuando el diablo tienta a la mujer, el hombre fue seducido. En un supuesto negado o suponiendo que si en el momento que el diablo tienta a la mujer y ésta toma del fruto y lo comparte con el hombre, en un supuesto negado que Adán haya dicho, mujer, no quiero de ese fruto, porque Jehová dijo que no, el mandamiento de él no es como tú quieres, no, el mandamiento, si Adán hubiera rechazado la tentación, en otras palabras, el pecado, o sea, la desobediencia de Eva, no se consume. El pecado no se consume por este lado el pecado de la humanidad, porque tendría que entrar la desobediencia por el hombre, que es la cabeza, que es la autoridad. Pero, ¿por qué el diablo tentó a la mujer y no al hombre? Porque es la parte más débil del hombre. Y el diablo siempre busca la parte más débil del individuo. Si el diablo hubiera comenzado con el hombre, este radicalmente le hubiera dicho que no. Ahora, si Adán hubiera rechazado el fruto prohibido que Eva le ofrece, él hubiera habido, en este caso, hubiera habido una gestación de un fruto de pecado que no se consumió en el hombre. Por tanto, no hubiera habido una muerte espiritual, porque Adán simplemente hubiera dicho que no. Adán era inmortal, porque no estaba sujeto a la muerte. Una vez que Adán hubiera rechazado la tentación, Dios hubiera juzgado a Satanás y lo había, en este caso, lo hubiera enviado de inmediato al infierno. De inmediato, aunque el hombre no cogió del árbol de la vida, pero desobedeció a Dios. Por tanto, el hombre se mantuvo en un estado de mortalidad. Así que Dios puso a dos ángeles para que cubriera el árbol de la vida en el momento en que Adán y Eva pecan. Porque si el hombre hubiera tomado de inmediato del fruto del árbol de la vida, hubiera pasado a inmortalidad eterna. Entonces hubiésemos estado condenados eternamente sin posibilidad de ser redimidos. De manera que podemos preguntar, ¿por qué el hombre pudo ser redimido y el diablo no? Porque en el diablo nació el mal primero. En Adán no. Este fue seducido por la mujer. Además, el diablo pecó en la eternidad y lo que sucedió en la eternidad no tiene vuelta atrás. El hombre pecó en el tiempo y pudo ser redimido. Así fue
como el Verbo se hizo carne para ocupar el puesto de Adán y ser tentado como Adán. Jesús fue tentado y él rechazó la tentación, pero no en un momento nada más, sino en toda la trayectoria de la vida de Jesús en la tierra fue tentado. Así que Cristo es la revancha de Dios, porque el Señor tenía derecho de tener una revancha y el diablo tenía que aceptar. Por esa razón, al Cristo preservar frente o perseverar frente a ese reto, Satanás fue juzgado. Por eso se entiende que lo que hizo Cristo lo pudo haber hecho Adán si hubiera obedecido. Cristo era mortal mientras estuvo en la tierra humanamente hablando. Así que Cristo podía morir, que de paso murió y no estaba sujeto a la muerte porque era inmortal. Cristo muere por el pecado impuesto, no porque haya pecado, sino por el estado de pecado que Dios puso sobre él. Por lógica, lo que entró en Adán, que es la muerte, tuvo que entrar en él. Y lo que salió de Adán, que es la vida y la justicia, tuvo que salir de Cristo también. Entonces, tenemos un Cristo en la cruz, muerto, ¿sí? Un Cristo que está en maldición allí en la cruz, un Cristo que es el germen del pecado. Por eso es que Cristo no venció al diablo en la cruz, no, él fue derrotado, Cristo fue derrotado en la cruz. Por tanto, el diablo lo lleva al infierno, porque murió en el estado de pecado de toda la humanidad, un estado de pecado impuesto por el Padre. Pero al tercer día resucita. La muerte lo tuvo que soltar porque no podía la muerte sostener al que es la vida. Cuando Jesús es justificado y vivificado por causa de la ley, se levanta y el infierno tiembla. De inmediato el diablo cuestiona a Dios diciéndole que el que entra al cielo no sale y al que entra al infierno tampoco sale más de allí. Entonces, ¿por qué Jesús salió del infierno? Buscan en el libro del récord de la vida de Jesús mientras estuvo en la tierra. Todo ser humano tiene un libro que será abierto, según Apocalipsis 13:8, cuando dice, y la adoraron, ¿a quién? A la bestia. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Jesús no pasaba la excepción, pero en el libro de la vida de Jesús no se halló pecado en él. Entonces Cristo pasa a ser eternamente inmortal, porque la muerte no puede entrar en él nunca más. Triunfó sobre el pecado y triunfó sobre la muerte con su resurrección. Todo lo que Jesús hizo por obra, cuyo motivo fue para ser eternamente inmortal. Nosotros solo creemos en lo que Él hizo y ya somos eternamente inmortal juntamente con Él. Eso se da cuando venga la resurrección de los muertos en el arrebatamiento de la iglesia, que los muertos resucitan y los que estemos vivos seremos arrebatados con cuerpo nuevo y pasaremos a ser semejantes a Cristo, eternamente inmortal y nunca más moriremos. Esa es nuestra bendita esperanza. Cristo fue el sumo pontífice. Este término significa el gran puente entre Dios y los hombres. Cristo es el vicario, es lo contrario al sicario. El sicario quita la vida, pero el vicario entrega la vida. Después que todo esto sucedió en el huerto del Edén, según hay registrado en el libro de Isaías en el capítulo 14, el versículo del 11 al 15, cuando dice, aquí vinieron a parar tu orgullo, esto es refiriéndose a Satanás, que se le dice, aquí vinieron a parar tu orgullo y tu música de cítara, tu cama es podredumbre,
tus mantas son gusanos. ¿Cómo caíste del cielo, lucero del amanecer? Fuiste derribado por el suelo, tú que vencías a las naciones. Pensabas para tus adentros, voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios, voy a sentarme allá lejos en el norte, en el monte donde los dioses se reúnen, subiré más allá de las nubes más altas, seré como el Altísimo. Pero en realidad has bajado al reino de la muerte, a lo más hondo del abismo. Aquí lo vemos tan claramente como también en el libro de Ezequiel, y quiero que también vayamos a mirar Ezequiel, el capítulo 28, el versículo del 13 al 19, cuando dice: estabas en Edén, el jardín de Dios, adornado de toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y aretes eran de oro, preparados desde el día en que fuiste creado. Te dejé al cuidado de un ser alado. Estabas en el monte santo de Dios y caminabas entre las estrellas. Tu conducta fue perfecta desde el día en que fuiste creado hasta que apareció en ti la maldad. Satanás, quien originalmente se le llamaba Lucero de la Mañana, que formó parte de las huestes de querubines y como tal tenía varios cargos, contrataciones, o sea, responsabilidades y designios de parte de nuestro Dios, se enorgulleció y se rebeló. El término contrataciones tiene dos aplicaciones en el hebreo. La primera aplica y tiene que ver con el comercio, y la segunda tiene que ver y es aplicable a los cargos que se ejercen, la responsabilidad que se le delegó. Ejemplo, cuando decimos, ella no solamente es una coronel, sino que además es la presidente de una institución, pero además de eso también es la coordinadora de capacitaciones en el ejército y tiene como 5 cargos. La segunda aplicación del término contrataciones es aplicable a Satanás, que debido a la cantidad de cargos y responsabilidades que desarrollaba y por las múltiples actividades que desempeñaba, su corazón se enorgulleció y se rebeló en contra de Dios, por lo cual fue echado, arrojado, cortado y derribado ¿de dónde? De la presencia de Dios. De manera que desde ese mismo momento Satanás comenzó el conflicto. Desde ahí comenzó el conflicto espiritual entre los dos reinos, desde el momento en que Satanás se revela y es echado del cielo. El reino de la luz viene en contra del reino de las tinieblas. Desde ahí viene el origen del conflicto. El conflicto tiene que ver con pelea, tiene que ver con guerra, tiene que ver con lucha. Eh, la cuarta persona en el mundo espiritual con mayor poder y mayor autoridad después del conjunto de la deidad era Luzbel. Cuando estamos hablando del conjunto de la deidad, estamos hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La cuarta persona en autoridad era Luzbel. Luzbel tenía un cuerpo muy propio que no lo tenía ningún ángel. Tenía un cuerpo tan único que como él, Dios no creó a ningún ángel. Por eso era llamado diadema de adoración. Era único en su estilo y en su género. Tan especial lo hizo Dios que no había otro igual a él. De manera que, en conclusión al origen del conflicto, podemos decir que Luzbel fue la cuarta persona, vuelvo a repetir, la cuarta persona con mayor poder y autoridad después de la Trinidad en el mundo espiritual. Tenía un cuerpo muy propio, único en su estilo y género, diferente a los demás querubines. Dios lo creó especial. El conflicto empezó desde el momento en que Lucifer se rebeló contra Dios. Desde ahí comienza el conflicto entre estos dos reinos, el reino de la luz con
el reino de las tinieblas. Amén. En el próximo estudio estaremos hablando sobre los súbditos del reino de los cielos. Bendiciones, bendiciones.